Ahora sí, arrancamos. Muy bien. Vamos. ¿Tenemos conexión? Ahora estamos conectados. Dice Probemos. 4G. Estamos avisando a tus seguidores que empezaste a transmitir. Bueno, muy bien, que le avise porque son miles de personas que están esperando este momento. Ahí se están conectando. Muy bien, muy bien. Vamos a esperar un poquito que se vayan metiendo las personas ingresando porque esto se graba en vivo, pero también después tiene unas 3 millones, 4 millones de reproducciones en Instagram y en YouTube. Número importante. Ojalá fuera No, tanta. Bueno, chicos, si no nos la creemos, no en serio. Por lo menos metió un numerito interesante. Sentamos nombres, viste que todos dicen, no, de tantos seguidores, Claro. bueno, ¿por qué no? Buenas tardes, bienvenidos al ciclo de charlas Mentes Conscientes. Bueno, se darán cuenta que no está Raúl, partamos de ese pequeño detalle, porque Raúl ha tenido que resolver un viaje express, así que por ahí está conectado viéndonos y le mandamos un saludo. Una persona muy nombrada por Raúl y los amigos de la casa, que yo no sé si nos habíamos conocido anteriormente o nos hemos Sí, cruzado. lo hemos visto un par Lo hemos visto por ahí. de eventos. José, queremos aprovechar al máximo estos 45, 50 minutos que estamos transmitiendo. Estuvimos hablando ya algunas cositas antes de nuestras pasiones. ¿Sos apasionado del trabajo? Sí, soy apasionado del trabajo. ¿Te gusta mucho Me tu gusta lo trabajo? que hago, me encanta. ¿Nos querés contar a las personas Tengo que la se van suerte conectando? de trabajar haciendo lo que me gusta, entonces no lo vivo como un trabajo. Como un trabajo en sí. O un esfuerzo trabajar. Me encanta estar en mi práctica. Hasta te tenés que regular Muchas para veces. no Muchas narcotizarte con el laburo, Sí, sí, ¿no? muchas veces. Claro, sí. Tengo que sacar horas. Claro. Bueno, les cuento que José, ¿nos querés contar vos a qué te dedicas? Bueno, ¿Cuál es yo, tu profesión? Yo ¿O tu soy profesión? quiropráctico. Evidentemente es una carrera muy joven, una carrera que tiene 147 años Claro. de ejercicio reconocida por la OMS. Y en la Argentina todavía es una carrera que está formándose hace unos, calculables más o menos 30 años, Sí. que está formando gente, lo que es la AQA, que es la Asociación Quiropráctica Argentina, que tiene sede en Córdoba, Sí. y la IUCA en Buenos Aires, Ujú. que es más nueva que la AQA. Es una carrera que tiene 2 años de cursado, Sí. y para poder hacer el posgrado de quiropraxia tenés que ser licenciado en kinesiología Correcto. y fisioterapia o fisiatría, Que sería tu caso también. que es mi caso. En buena hora. Bien. Hay como mucha información de la quiropraxia dando vuelta, alguna correcta, alguna incorrecta. Lo que queremos preguntarte para las personas que no sabemos es cuál es el foco correcto. Entonces, para que realmente un quiropráctico tenga un éxito, se tienen que conjugar esas 3 cosas. Claro, tenés que ponerle las 3. Y porque sí, si no es medio complicado.
Nos hacen una pregunta a personas del público que se van sumando. Bienvenidos a todos. Estamos con José Figuera, quiropráctico. ¿Y tenemos preguntas? Sí, es mía en realidad la Ah, pregunta. muy bien. Nos dicen que se corta el audio. Así que Bueno, no sé si teníamos el micrófono conectado. ¿Está tenemos el prendido? micrófono conectado, estamos en 4G. A ver ahora que nos digan si el micrófono está funcionando Hola. correctamente. Estamos en 4G funcionando. Les pedimos feedback con relación al sonido. Sí. ¿Qué tal se escucha, chicos? ¿Nos responden? Ahora ya no se corta, listo. ¿Y el sonido? Que Bruno apague el teléfono, dice. No, pero si mi teléfono no está conectado. Fundación Claves. Pero no está conectado. Ahora sí, listo. Muy bien, se perfecto. escucha bien, perfecto. Ahora bueno, sí. ¿tu pregunta? Es Raúl el que habla. Muy bien. Hola Raúl. Buenas tardes, bienvenido tardes, Raúl Raúl. a tu ciclo de charlas. Está ahí espiando. Bueno, entonces la primera pregunta que hablamos más temprano, ¿sí? La quiropraxia. Entonces, ¿qué es? ¿Es parte de la medicina tradicional? ¿No es parte de la medicina tradicional? Perfecto. ¿Podrías arrancar por ahí, aclararnos a todos? Mira, la quiropraxia es una ciencia que tiene identidad propia. Es una ciencia como la medicina ortodoxa, como la odontología. La quiropraxia se basa en la columna vertebral, en la subluxación del sistema nervioso. No es una ciencia de la enfermedad, es una ciencia que tiene como objetivo potenciar nuestra salud, que eso por ahí pareciera ser un juego de palabras, pero no. O sea, hay una gran diferencia entre qué es lo que es salud y qué es lo que es enfermedad. Entonces, nosotros tenemos habitualmente y muy frecuente de la consulta siempre está relacionada a una patología. Es muy poco frecuente o infrecuente que vaya gente a decir vengo a revisar mi sistema nervioso. ¿Cómo está? Hay gente. Como dirías Tengo al pacientes dentista, ¿no? como Que por por ahí ejemplo, vas a chequear. Gustavo Gagliano Sí. es una persona que él asiste al consultorio a revisar sus hijos, su madre, van todos. Entonces, esos van, o sea, porque ya tienen como una cultura, ya de tantas veces que hemos transmitido qué es lo que es a revisar su columna vertebral. Y es lo que nosotros tratamos de hacer, en transmitir a la gente que cuanto más joven es una columna, mucho más respuestas tenés a nivel Corregible. quiropráctico. Claro, yo siempre digo, y me gusta poner ejemplos, yo siempre pongo ejemplos, la boca, porque vos no esperás que la boca se te rompa para poder, ¿me entendés? Entonces, siempre es importante cuidar. Un auto, por ejemplo, que es también... Otro. Sí, es un buen ejemplo. Nosotros cuidamos más el auto que la salud. Yo no espero que se funda mi auto para llevar a hacer un ¿qué serbio pasa? o ver el aceite. No, yo por ahí digo, a nosotros nos falta un tablero. Si tuviéramos un tablero que nos marca con lucecitas, ¿qué sistema Totalmente. funciona bien? ¿Qué Claro. sistema funciona mal? Y Indicadores. tendríamos un nivel de salud Por tremendo. supuesto, claro que sí. Y para colmo tenemos un concepto, que no digo que todo el mundo lo haga, pero tenemos un concepto donde para un dolor hay un químico. Una pastillita, ¿no? Ujú. Para un dolor hay un químico. No digo que no sea correcto. Yo digo que para un dolor tiene que haber un diagnóstico. Y con ese diagnóstico yo voy a dar un químico. Pero tenemos por ahí Para trabajar una los educación donde si me duele algo, yo tengo que tomar algo. Si yo voy a un médico, me duele algo y no me da nada, digo, ¿para qué vino el médico? Si Claro. al final vengo y no me dio nada para tomar. Entonces eso hace muchos años, yo llevo muchos años ejerciendo mi profesión, y era una charla del paciente. Te decían, no sé para qué, no me da nada para tomar, y nosotros no medicamos. Y podrías darle un jugo, una limonada. Sí, yo le digo, tómese. Le serví como para que Claro, tome sí, algo. sí, le damos siempre. O le da un para que placebito, tome. ¿o no? Claro, sí. Un Y placebito, tomate. es lo que más, yo creo que es así. Algo hay que O tomar. no, le das unos placebos y tómese esto y vos ya lo arreglaste. Sí, es una cuestión. Pero bueno, es así. ¿Sabes qué? Bueno, verdaderamente esto responde a cuándo, independientemente de la edad que tenemos. Me responde a una cuestión de educación. Claro, Estamos primero. educados en la enfermedad. Estamos educados donde, si es eso Esperamos lo que, a si estar es- mal. Claro, yo No, te no. quiero preguntar, Claro. ¿cuándo sería un buen momento para acudir a una terapia como la tuya?
desde que nacés. O sea, cuando vos, desde el momento cero en que naciste, vos estás apto para realizar una columna vertebral. O sea, desde el minuto Porque se van haciendo correcciones. Hay como desviaciones y correcciones que vas haciendo. Claro, imagínate que la primera subluxación que se provoca en nuestro cuerpo se estima que suele ser en el momento del parto. Cuando te sacan la cabeza y obviamente, no sé. En el parto muchas veces hay complicaciones, a veces hay complicaciones, a veces es traumático, a veces usan otros métodos que son muy perjudiciales para la columna. Claro. Entonces, uno debería revisar una columna. ¿Me entendés? Claro, desde que somos jóvenes. Yo tengo pacientes que llevan a sus hijos de edad muy temprana a revisar su columna. Obviamente que van ellos primero a ver qué es lo que es, van ellos para ver qué es lo que se hace. Y después nos tenemos que hacer cargo, nosotros como quiroprácticos, que por ahí hay un poco lo que hablábamos recién, hay tantas cosas que se dicen que son malas, y lamentablemente hay muchas mentes educadas de la enfermedad que por ahí tienen una idea o les llegó un comentario de tal especialidad y que no es bueno, o un ejemplo, entonces te dicen, sí, una vez me contaron que tal profesional le fue mal con... Entonces yo siempre digo, si nosotros vamos a una ciencia, calificarla por una mala praxis, la medicina ortodoxa ya está muerta. Claro. Estaría muy mal. Claro. Yo lo que percibo de la quiropraxia es que por ser una carrera joven, que tiene pocos años, a veces se utiliza de diferentes formas o se la define de diferentes formas, y vos me lo confirmaste recién cuando llegamos, donde me decís que hay gente que se denomina quiropráctico, Tal cual. y que ejercen de una forma muy diferente a la tuya, por lo menos. Claro, mira, ¿Qué es lo que observás vos en el campo de la quiropraxia? Mira, nosotros dentro de la quiropraxia tenemos que reconocer que como no está todavía en Argentina Asentado. no está reconocida como una ciencia a nivel ministerial, nosotros tenemos que aceptar que hasta que no tengamos la universidad en Argentina nos van a pasar todas estas cosas, porque esto pasó en el proceso, mundo, ¿no? Esto pasó en el mundo entero. Esto pasó en Estados Unidos. Vos tenés carreras a través de, quiropraxias, universidades de quiropraxia que son Stray y otras son Mixer. Mira. Las Mixer fueron creadas después de las universidades Stray. ¿Y qué sería Habría que ver Stray, quién la creó. Stray significa puro, Stray significa subluxación vertebral, corregir una subluxación vertebral, corregir una interferencia. Mixer significa hacer una corrección, medicar, tratamiento kinésico, masoterapia. Y acá todavía no la están aceptando como... Y acá por ahí tenés gente que forma, tenés gente que son formadores, que dictan cursos y hacen eso. Y Claro, es y una salen cuestión que personas económicamente se presta para que los chicos busquen nuevas herramientas para trabajar. Y más dentro del área de la kinesiología. Y eso puede lastimar a la profesión. La Es uno de los destruye. riesgos que hay. La destruye. Porque un caso negativo hace mucho más eco Totalmente. de la profesión que quizás 10 clientes que pudiste atender Totalmente. en un día. Por eso nosotros siempre los que hacemos y ejercemos la quiropraxia como tal, no somos ni mejores, ni peores, ni los mejores del mundo, ni los número uno, para nada. Simplemente tratamos de hacer lo que corresponde y de transmitir, Con conciencia. lo que es la quiropraxia. Claro. Lo que es. Nos puede ir muy bien, puede ir muy mal, no sé, es una cuestión que va más allá. Pero tratamos de educar a la gente y siempre yo a un paciente no lo atiendo antes de dar una charla y lo hago todos los días, 40 veces por día, con cada paciente que atiendo. Hay que también ser un poco docente. Absolutamente. Claro. ¿Tenemos preguntas? Sí. A ver. ¿Cuáles son los miedos más comunes que lleva el paciente al consultorio? Mira, el miedo que yo noto siempre es la columna cervical. Mucha gente le da miedo que le hagas una corrección en el cuello. Hay gente que dice, corregime cualquier parte menos las cervicales. Y bueno, lamentablemente no se puede. ¿Es peligroso eso? No, negativa. Mira, un poco lo que hablábamos recién. Porque hay mitos. Un ajuste quiropráctico
un ajuste quiropráctico no es una manipulación vertebral. Porque no trabaja. Es muy importante esto. Un ajuste quiropráctico no es una manipulación vertebral. Por ejemplo, cuando vos tenés, porque no entendemos. claro, cuando vos tenés una subluxación vertebral, Sí. vos para corregir esa subluxación, ahí está la formación del quiropráctico. Tiene que leer lo que te está marcando esa vértebra a nivel muscular. Y esa palpación, que es la que va a determinar que un quiropráctico diga esto tiene un listado determinado, vos vas a hacer una fuerza que tiene un vector, una línea de corrección, que es la que está haciendo tu inteligencia innata. El ajuste quiropráctico Claro. lo haces vos. El cuerpo ya está haciendo. El cuerpo está tratando de corregir, no lo puede corregir. Por ahí Entonces, tenés más lo que- músculo en una zona o en otra. No, porque tenés el cuerpo más está actividad. corrigiendo. Tenés más actividad. O sea, Ah. mucha gente dice, me duele el lado izquierdo, Sí. me duele el lado derecho. Bueno, eso depende del listado que tenga la vértebra. Entonces, es lo que nosotros siempre explicamos. Cuando vos tenés una actividad muscular, vos tenés que ver qué es lo que está tratando de hacer ese músculo. Entonces, lo que vas a hacer vos en esa corrección es ayudar a la inteligencia innata del paciente a generar esa corrección. Totalmente diferente, es una manipulación vertebral donde agarrás y rotás un cuello y lo único que haces es ruido. Y ese ruido es un Claro. choque de estructuras óseas, no es una cavitación, que es el ruido que hace la subluxación cuando las carillas se acomodan. Mucha gente y mucha mente Interpretan educada que- de la enfermedad creen que el ruido que hace ese ajuste es el choque de huesos. Negativo, eso no es un choque óseo. Si eso fuese un choque óseo, estaría contraindicado hacerlo. Sí, te hubieras cargado. La Vale. articulación tiene ángulos de movimiento. Cuando vos apretás una mano, por ejemplo, yo te agarro un dedo y lo apretás. Si vos entrás en el espacio patológico, vas a hacer ruido. Claro. Pero está mal eso. Eso no se hace, eso no es un ajuste quiropráctico. Y No sé si, Tenemos- si quedó claro la respuesta mira, a la, yo creo a la que está pregunta. siendo muy claro y es un contenido muy rico para nosotros y para las personas que no sabemos de esto. Nos hacen Sí. una pregunta también en... Nos hacen otra pregunta, A ver. sí, más relacionada con lo que nombró antes José. De Juanqui, esta pregunta: ¿qué requisitos le hace falta a la quiropraxis para ser aceptada por unanimidad en la comunidad científica occidental como ciencia? ¿Qué le hace falta para ser reconocida en... En la comunidad científica occidental como ciencia. Sí. ¿Qué requisitos le hace falta para ser reconocida como ciencia? No, en realidad la quiropraxia está reconocida como ciencia. Ujú. La quiropraxia no es occidental. Si es lo que él está preguntando. La quiropraxia nace en Estados Unidos. O sea, la quiropráctica es una ciencia que nace en Davenport. Hace 100 ¿En años. dónde, perdón? En Davenport. Es un lugar de Estados Unidos donde se hace el primer ajuste que lo hace Palmer. En el siglo XIX. Claro. Claro. Entonces, sí, 1800. ¿Y qué diferencias tenemos con, por ejemplo, la osteopatía o qué tenemos en común con la kinesiología para que la persona que, digamos, quiere acceder a un tratamiento de este tipo sepa cuáles son las Claro, diferencias entre una y otra? un poco lo que hablábamos recién, yo te explicaba que la quiropraxia no es una ciencia de la enfermedad, entonces por ahí el paciente que tiene muy frecuente una lumbosciatalgia, un dolor de ciático, ¿qué hace? Va a un kinesiólogo a hacer un tratamiento de rehabilitación lumbar. Sí. La osteopatía se basa y se enfoca en ese concepto del síntoma y lo puede llegar a corregir a través de su forma y su manera de leer el osteópata. La quiropraxia, para sacarte una lumbalgia, puede no ajustarte la parte lumbar, por ejemplo. Entonces, si vos me decís a mí, yo tengo una ciatalgia y yo no te toco la parte lumbar, vos podés entender que yo no estoy haciendo nada. Lo que pasa es que la columna es una unidad y vos podés tener síntomas en la parte baja Y y un no peso tener en otro lado. absolutamente nada en la parte baja. Vos podés tener síntomas de una hernia de disco lumbar y la causa no ser la parte lumbar. Y yo me hago una pregunta. Si yo tengo un paciente que tiene una lumbosciatalgia o un dolor lumbar y son operados
de la columna lumbar, como pasa muy frecuentemente, por hernia de disco. La pregunta es, ¿por qué hay un porcentaje tan alto de pacientes que hacen nuevamente una hernia de disco? ¿Por qué hay un porcentaje tan alto de pacientes que hacen nuevamente síntomas después de una cirugía? Primera pregunta. Entonces, ahí es donde hay que empezar a tener en cuenta que las columnas son un hueso que se relaciona uno con otro y que cada hueso interfiere diferentes nervios que van a hacer una unidad, un todo. Un todo. ¿Me explico? Y que no necesariamente donde está el dolor es la causa. Absolutamente. ¿De Hay verdad? una frase que dice, no siempre el agua sale por donde se rompe el caño. Claro, está bien. Entonces, yo siempre trato de hacer en mi consultorio, de dar una charla, y lo hago siempre a donde voy para que se entienda. Y mucha gente no le gusta escuchar eso, mucha gente que dice, muy técnico te dicen. Y mi respuesta es, uno ya se recibió, yo rendí una materia en la facultad, yo no estoy dando una charla a colegas, yo estoy dando una charla a la gente para que entienda qué es lo que es la quiropraxia. Correcto. Si Si por ahí querés que hablemos científicamente, hablamos de unos términos, pero la idea nuestra es que la gente entienda qué es lo que es la quiropraxia. Claro. Me pregunto, mientras me contabas esto yendo a casos concretos, ¿habrás evitado varias operaciones? Mira, si yo te respondo que sí, me estaría enfocando en la enfermedad. Si yo te respondo que sí... Digo, personas que llegan quizás están un paso antes. Sí. Debe ser común, me Sí, imagino. por supuesto, es muy frecuente. Mira, yo llevo 20 años de ejercicio de profesión y imagínate que tengo muchísimas historias para contarte de pacientes por ser operados, por pacientes. Hay pacientes que van a un quiropráctico y se tienen que operar más rápido, porque justamente tu cuerpo va a expresar que vos tenés una materia que está rota. Que ya está. Por eso yo siempre trato tengo muchos amigos médicos, tengo muchísima gente conocida y tengo pacientes que tienen mucha derivación y van al consultorio también. Y tengo muchos médicos, que eso me llama mucho la atención, tengo muchos médicos grandes con una apertura mental a esta ciencia mucho más grande que mentes educadas jóvenes. Quizás se han cansado de los métodos tradicionales, ¿puede ser? ¿Es un poco? Mira, yo creo que yo siempre digo que el tiempo es fundamental. El tiempo, nosotros cuando empezamos a ejercer, yo recién te contaba que soy quiropráctico por un amigo, y entonces nosotros tenemos que tener un objetivo muy claro, que siempre difundir y transmitir permanentemente para el bien de la quiropraxia y no enfocarnos en lo que no es la quiropraxia. Claro, correcto. Definirla. ¿Me entendés? Hay que definir qué es lo que es y no meternos en lo que no nos corresponde. Porque si no, yo al paciente le digo, si yo le respondo lo que usted quiere, estoy siendo neurólogo, traumatólogo, kinesiólogo. Me estoy metiendo en otra materia. No tengo nada que ver yo con eso. Yo dejo de ser fisiatra o kinesiólogo, dejo de serlo porque no soy más de eso. Yo fui de eso. Eso es parte de lo que hoy te sirve para ser quiropráctico. En Estados Unidos no tenés que ser kinesiólogo para ser quiropráctico. Es una carrera independiente. ¿Nos hacen una pregunta del público? De Raúl. Ah, ¿qué pregunta? Hola, Raúl. Bienvenido a tu charla. Raúl está conectado como Fundación Claves. Ajá. Les contamos también a todos los que están conectados, que son un montón de personas. Raúl te pregunta, José, ¿qué paciente te dejó un legado? Qué profundo, Raúl. ¿Paciente? No sé si paciente o... El legado era un el amigo. legado era de un amigo. El legado es de un amigo. El legado es porque Marcelo Linares, que es mi amigo de la vida, lleva muchos años que no está más con nosotros y me sigo emocionando como el primer día. Marcelo era mi amigo de la vida, compañero de facultad. ¿De quién? Hace mal. Claro, éramos kinesiólogos de la facultad de Córdoba, muy amigos. Y bueno, entonces él se enfermó, él tuvo una leucemia, una patología, detectaron un tumor en la columna cervical a nivel del atlas. Entonces lo operan y bueno, descubren que tiene una enfermedad terminal. Entonces él estaba internado en Buenos Aires, estaba internado en una clínica y una noche me dice, Joe, yo era Joe. Ya se habían recibido.
Sí, estábamos los dos recibidos Eran colegas. éramos colegas, kinesiólogos, teníamos una clínica acá de rehabilitación, teníamos un centro de rehabilitación. Y bueno, él ya había empezado a hacer quiropraxia, llevaba 2 o 3 años siendo quiropráctico. Y bueno, entonces en ese momento él me pide que yo siga su profesión, que siga su... Él me decía, vos tenés que ser lo que yo traté de ser o llevar la quiropraxia a Mendoza. Y vas a ser vos el que tenés que seguir mi paso. Y bueno, trato de cumplirlo, sí, trato de cumplirlo todos los días. De tratar de hacerlo. Por eso todos los días yo lo tengo a Marcelo siempre muy presente. Y él trabaja conmigo. Totalmente. Tenemos un mensaje de Martina Figuera. ¿Qué nos cuenta Martina Figuera? Dice, grande Paz, qué orgullo, te amamos. Bueno, porque aprovecho para contarles que José no es muy de dar este tipo de entrevistas. No. Porque verdad, es un gusto para nosotros y para Raúl también. Y también aprovecho para agradecerte que me des este espacio, Raúl, y para poder cubrirte la confianza de hacerlo. Sí, para mí es perdón. un gusto. Y estoy tratando de exprimirte, ¿verdad? De exprimir todo tu conocimiento porque, como nos comentabas anteriormente, ha sido también un desafío para vos, no solo el conocimiento que ya lo tenés de tu profesión, sino también el abrirte a comunicarlo y a compartirlo en este tipo de charlas o docencia, como lo quieras llamar. Es un desafío para vos, ¿no? Es un desafío y aparte hoy tengo la suerte de que mi hija está siguiendo mis pasos también. Papá, más que orgulloso. Más que fuerte esto. Está el legado presente. Es muy interesante, muy interesante. Tenemos una pregunta de Berenice. ¿Qué dice Berenice? Bienvenida, Berenice, amiga. Perdón por la... No, en absoluto. Es muy bello lo que nos estás contando porque tiene como una causa Sí, mira, muy fuerte. en realidad nosotros digo nosotros porque somos varios quiroprácticos que tratamos siempre de, y es lo que recién decía yo con las palabras, uno no es que se enoje, sino que uno trata, yo tengo colegas por ahí, le digo, es tan lindo la quiropraxia, es tan linda, y se lo digo a todos los pibes que van a mi consultorio que son kinesiólogos, es tan lindo la quiropraxia y ustedes tienen la suerte de poder hacerlo. Entonces, ustedes tienen la posibilidad hoy de ser quiroprácticos, sencillamente viajando 2 años a estudiar todos los fines de semana. Entonces, ustedes tienen la posibilidad de hacerlo. ¿Por qué malgastan ese tiempo haciendo un curso que no le da lo que es? El camino corto. El camino corto. Y después tenés, yo creo siempre digo, hay gente que se presta para eso. Yo podría prestarme a dar cursos y a formar gente, pero no es lo que corresponde. No es lo que corresponde, para eso hay gente que hace 30 años que se está gastando horas de su vida, de su tiempo, para formar y para formar una escuela. Hay 2 escuelas muy grandes en Argentina y hay que aprovecharlo. Y ¿Dónde aparte está la hay escuela? una en Córdoba, que es la que te decía recién, la ACUA, que es la escuela en la cual yo pertenezco y es la que yo llevo en mi corazón, y la IUCA en Buenos Aires. Ajá. Son las 2 escuelas que están como hoy formando quiroprácticos. Bien. Y es una escuela que van creciendo, años tras años van creciendo. Nosotros cuando cursábamos, cuando empezamos a estudiar, éramos 10, 12 quiroprácticos Me por imagino año. la presencia es mucho más Hoy, fuerte. hoy está lleno, Claro. lleno. Hoy queda gente afuera. Comentarios tenemos. ¿Qué nos comentan? Sí, es un comentario de Raúl porque él dice, recuerdo cómo José ayudaba a personas en los recesos de los seminarios, ama lo que hace. Sí, se percibe, bueno, primero la causa de dónde lo tomaste y dónde decidiste a través de tu amigo y del legado, y también sos pasional, lo vivís con pasión, entonces la cuidás, la respetás, Vivo. la profesión. Sí, Que sí. tanto te ha dado en Sí, tu sí, vida, por me supuesto. imagino, pero la cuidás y la Por respetás. supuesto. Mucho Sí, se percibe. mira, vos sabés que yo trato siempre de transmitir eso, de transmitir y que la gente lo que haga, lo haga con pasión. Si todos hacemos lo que hacemos con pasión, estaríamos hablando totalmente de otra cosa. Sí, Y más en la salud. sí. Y más en la salud. Estaríamos hablando totalmente de otra cosa. Mucho. Pero es un país donde hay muchas cosas, Hay de todo. muchas falencias. Hay de todo. Sí, tenemos... ¿Y a vos qué te inspiró a elegir esta carrera? Era la pregunta de Berenice que había hecho antes, que está enganchada Bien, con esto. yo en realidad
A mí la quiropraxia me gustó siempre, siempre. Lo que pasa que, bueno, en mi momento, yo cuando me recibí, al poco tiempo empecé a ejercer como kinesiólogo, fisiatra, deportólogo, trabajaba mucho en el tema de fútbol, trabajé en Independiente Rivadavia, en Godoy Cruz, en muchos clubes acá en Mendoza, y me iba muy bien, o sea, yo trabajaba muchísimo, pero yo siempre tenía presente que en algún momento iba a ser quiropráctico, o sea, porque me gustaba siempre. Yo cuando estudiaba en Córdoba, íbamos desde Ciudad de Córdoba a General Paz Junior, yo me iba caminando, había un señor que era quiropráctico. En realidad no sabíamos nosotros dónde estaba formado, pero él era quiropráctico. Yo iba para que me enseñara, para que me explicara. Claro, y el señor claro, y el señor no nos atendía, nos hablaba, pero nunca nos explicaba los métodos. qué es lo que era, o sea, él no nos contaba nada, no nos decía nada. No te daba el secreto. No nos daba el secreto. Y yo siempre tenía eso, pero después, bueno, la vida me llevó a empezar a trabajar en otra área, en la cual me encantó, y yo creo que también es muy interesante la kinesiología, y a mí me encanta, y lo ejercí con muchas ganas también, y me fue muy bien también. Bien. Y después viene, bueno, cuando Marcelo se va a estudiar a Córdoba, para mí fue tremendo la separación, ¿viste? Porque nos separamos, ya empezamos a hacer las dos cosas. Entonces, bueno, después la vida pasó lo que pasó. Habría que preguntarse si vos elegiste a la quiropraxia o ella te eligió a vos. Porque ya ibas curioseando. Y sí. ¿Viste cómo estaba cerca? Sí, yo creo que nada. Quizás somos un instrumento. Obviamente quisiera tenerlo a Marcelo conmigo. Es que está con vos. Sí, está, pero está bueno. acá presente. Pero bueno, son las cosas que pasan. ¿Sabes qué quiero preguntarte? Sí. Y esto en base sobre todo a tu experiencia, más allá de la profesión. Si has podido observar que, porque yo he visto videos, tengo como presente ver videos en YouTube de algunos quiroprácticos relacionando el tema de las emociones con afecciones, patologías o lo que sea que se manifieste. ¿Qué crees de eso? Mira, en realidad yo creo que es la principal causa de muchísimas enfermedades en el cuerpo. Una causa emocional es la principal causa de una distorsión de una célula, la cual es la ventana a una enfermedad. Claro. Pero resumo. Sí. Clarísimo. Absolutamente. Y esto nos lleva también a un plano al que quiero ir, y si me decías que sí, íbamos, y si no, capaz que también, que tiene que ver con los seminarios. Vos has tomado seminarios. Sí, yo tomé seminarios. ¿Y cuánto se trabaja en esto, no? Quizás estamos evitando posibles afecciones tomando seminarios. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Yo creo, por eso yo digo que la quiropraxia no es solamente una ciencia de la salud única. Hay muchas ciencias y muchas cosas que ayudan a la salud. Y hay muchas cosas que podrían ir juntas. Y hay muchas ciencias que podrían compatibilizar y podrían tener un objetivo más claro. El gran problema es que en nuestra sociedad tenemos un concepto muy por ahí egoísta en lo que uno hace. Como profesionales en Como general. profesionales diferentes. Yo no sé si vos lo has escuchado, yo escucho hablar del equipo multidisciplinario. Yo en la enfermedad, cuando ejercía, es raro y se escuchaba muy poco y se hace muy poco. Que sería como El varios concepto, profesionales en sinergia. Claro. Hoy Sí, es verdad, no sé. Hoy no estoy dentro de una clínica o un hospital, desconozco cómo se manejan, pero yo por lo que escucho, en mi experiencia y en mi práctica todos los días, vos escuchás a un paciente que viene de 4 o 5 profesiones distintas con conceptos totalmente diferentes. Hay gente que viene con un diagnóstico diferente de una mente educada a otra. Entonces, todas esas cosas yo digo se evitarían si tuviéramos la humildad de cada profesional a hablar entre nosotros para preguntar tal o cual paciente. Yo creo que no existe. Sí, aparte, y me hago cargo de lo que digo, ¿no? Desde el lugar del paciente es confuso la situación. Porque uno tiene que ir probando diferentes cosas y escuchás cosas muy diferentes. Sí. Y sobre todo con
afecciones como una lumbalgia, un ciático, que vas de uno para acá, de otro para allá, hace esto, hace lo otro y... Claro, imagínate un poco lo que te decía, yo te contaba recién. Imagínate si vos venís con un diagnóstico de un ciático. Primero hay una cosa que es muy cierta, dolor de la cintura para abajo, siempre es culpable el ciático. Pobrecito el ciático. No sale más, es siempre culpable. Está siempre preso. O sea, es culpable de todos los síntomas. Y hay un montón de otras cosas, no solamente el ciático, pero es muy frecuente escuchar eso. El dolor. Y sí, y aparte porque es lo que se conoce, o es lo que la palabra que todo el mundo la tiene como... Entonces, imagínate, te dicen que es eso, después vos revisás y le decía al paciente, no, es un occipital o un atlas posterior, y vos decís, ¿qué me está diciendo? No tiene nada que ver, claro. Es cervical. Entonces, por eso nosotros le explicamos al paciente, le damos una charla, qué es lo que es la columna, cuál es el sistema nervioso, le explicamos qué es lo que es la vida. Sí, eso es muy positivo también. ¿Qué es lo que es la vida? ¿Qué es lo que es la vida? ¿O por qué estás vivo? ¿Por qué estás vivo? Yo tengo algo para preguntar. ¿Por qué estás vivo? Decime. ¿Por qué estás vivo, Gustavo? Por vos, No. todos estos años que me ha ido bien. Te hago una pregunta. Sí, Con lo que vos haces, sí. ¿has tenido has estado en un momento que a otra persona le haya pasado algo y vos has estado justo para socorrerla, para Apoyarla, ayudarla, para hacer algún ajuste? Sí. Mirá, Algo fuerte. yo que te haya ejerzo pasado. mi profesión en cualquier lugar del planeta. Yo he Paréntesis, viajado- eso les agrada a todos los que han venido, que están esperando. Cuando terminemos. Olvidar. Sí, sí, obvio. Quiero avisar. Bien. Bueno, sigamos. Bueno, a mí me gusta mucho andar en moto, entonces hacemos algunos viajes por ahí y yo en el camino voy corrigiendo a mis amigos, el dolor de cuello, dolor de cabeza, dolor de esto, dolor de aquello, y yo les gusto la columna, o sea, lo voy chequeando. Claro, Entonces digo, van más conectados a la moto. son Tenés- muy bienvenidos en un tenés grupo más- de sí, moto, sí. te digo. Sí, sí, En cualquier pasamos lado. buenas veces. Y una vuelta me pasó, estaba en el sur de Chile haciendo un viaje a la carretera austral y venía un mochilero caminando. Entonces nosotros estábamos con un amigo esperando y lo veo que caminaba muy mal. Entonces le digo a mi amigo Pablo, mirá ese muchacho cómo camina. Digo, está destruido. Y me dice, ¿cómo sabes? Y digo, mirá cómo camina. Venía arrastrando su pierna. Entonces lo hice acostar en una, obviamente, lo hablo, obviamente en francés, imagínate. Pero bueno, más o menos, tipo con señas, él me explica que le duele su pierna Con un dolor. de hacía meses, que venía viajando, tenía hasta una pérdida muscular importante en la pierna, o sea que era notable la piernita, se ve que venía una lesión grave. Entonces lo agarro en la parada del micro, el más hasta lo tengo todos filmados, y lo ajusté en la ruta, lo corregí ahí, y me agradecía, Al paso nomás. y yo creo que eso es una forma de lo que por ahí muchos hacemos permanentemente, es dar. Sí, es Claro. brindar Es brindar. tu servicio, tu profesión. Sí, es lo que hacemos. Tenemos preguntas del público. Tengo una pregunta de Rulis. ¿Qué nos pregunta Raúl? ¿Crees que los seminarios pueden apoyar en la parte emocional? Totalmente. Yo creo que eso es un área fundamental para nuestra calidad de vida y el bienestar de la salud de la persona. A veces me doy cuenta cuando estamos en los seminarios, y también lo he escuchado en muchas personas, que, viste, en el proceso del seminario verdaderamente uno está muy consciente de uno mismo, trabajamos para eso, y empezás como a estar atento de cosas del cuerpo, que normalmente en la vorágine el cuerpo es como un objeto que Tal cual. va ahí. Como que el cuerpo empieza a hablar, o quizás yo empiezo a escucharlo el cuerpo, en cuanto a síntomas o a cuestiones posturales o a otros dolores, afecciones, que los seminarios nos brindan ese espacio
para escucharnos, para estar atentos de nosotros mismos. Conectado también con el tema de las emociones que se mueven tanto. O sea, verdaderamente escucho muy seguido en los seminarios que las personas como sentí esto que nunca había sentido. O sentí náuseas, me compartía el otro día una amiga, y yo nunca pude vomitar y de repente ahora tenía ganas de vomitar. Claro, desbloqueaste la zona que... Tocando temas profundos, cuestiones tan personales, ¿no? Mira, nosotros explicamos muchas veces que el impulso mental, que es lo que hace que vos estés vivo, es lo que muchas veces se altera cuando encuentra vértebras que en su espacio foraminal tiene un disco que está migrando o tiene un disco que está ocupando un lugar que no corresponde. Vos, para mover una mano, ese mensaje sale de tu cerebro, viaja por el sistema nervioso, llega al músculo de la mano y haces abrir o cerrar. Bueno, eso tiene una velocidad de conducción. Claro. Por eso, cuando vos tenés una hernia de disco, el neurólogo te pide un electromiograma para medir qué velocidad tiene ese músculo o está recibiendo del nervio que lo inerva. Eso mismo pasa cuando hay una subluxación. Por eso no es vista como una patología, obviamente. Por eso la subluxación no es una enfermedad o no es una hernia de disco. Es el comienzo de una interferencia vertebral. Entonces, lo que nosotros siempre hacemos hincapié es en eso. O sea, si yo le doy credibilidad a un electromiograma, ¿cómo no entender qué es lo que es una subluxación vertebral? Tenemos comentarios, preguntas. Tenemos comentarios. ¿Qué nos dice la gente, chicos? Estamos abiertos a recibir sus consultas, sus comentarios. ¿Qué les está pareciendo la charla hasta hoy? Bueno, nosotros acá estamos todos encantados. Se nos está pasando eso te quería rapidísimo. contar. Enrique Aldo García dice, muy buen aporte esta charla, no tiene desperdicio. Raúl dice, gracias José, maravillosa charla. Laurita Fernández dice, es maravilloso el camino que el universo hace que transitemos para luego conectar con nuestro propósito de vida. Encontrar ese camino de dar te llena el alma. Qué bien te ha hecho el clave 1, Laurita. Alejandra Marata dice, wow, qué charla. Y ya está. Me imagino que, bueno, la verdad que ese tipo de historias, andar en moto y cruzarte en la ruta con alguien, sí. O sea, bueno, son como casos... Vos sabés que yo, como te decía recién, hoy estoy ansioso. Imagínate que mi hija empiece a hacer esto, ¿no? Y yo le cuento siempre a mi hija, yo estudiaba, me iba los fines de semana a Córdoba y te juro, más de un fin de semana volvía y me pegaba contra la cabeza y contra el vidrio del micro diciendo, ¿qué es lo que estoy estudiando? ¿Qué hago acá? Por eso entendemos nosotros. Aparte el micro te hacía ser consciente, no Claro, podías escapar. No había, viste, tenía 10 horas. No es como ahora que estaba... Entonces, vos, ¿por qué? Porque el concepto, justamente, vos cuando te formás, un poco lo que hablamos recién, ¿por qué pasa en Argentina que muchos pibes se confunden y hacen kinesiología, hacen quiropraxia, hacen manipulación, hacen masaje, porque no está clara, no está claro, o sea, no hay una universidad que diga forme quiropráctico, que salgan de la secundaria y su carrera sea de quiropraxia. Claro, no está claro. Porque vos te formás en la enfermedad y después te pasás a ver enfrente, entonces se chocan muchos conceptos, entonces te cuesta mucho. Cuando vos te formaste de una manera... Tenés que deseducar un poco para tal cual adquirir. Entonces, eso es algo que nosotros encontramos como que le pasa a mucha gente. Le pasa a mucha gente en su práctica. Por ahí, y encima después tenés otro problema, que la gente va a tu práctica en busca de la solución mágica. Muy frecuente. Quiere ir una vez y te dicen, fui una vez a tal lugar, no me hice nada. Y yo le digo, estás en el mismo lugar. Porque si vos crees que yo en una vez, yo puedo ir al seminario un sábado solo. Es un muy buen ejemplo. Y no me va a servir. Eso es muy bueno. De hecho, Meli mencionaba que hay ciertas profesiones o
o ciertas carreras. O Los lo que sea, procesos que llevan tiempo. Con el crecimiento personal pasa un montón. Hoy hay un montón de coaching, de crecimiento personal, que a veces lastiman el trabajo que se hace, que bien sabemos todos los que estamos acá que la fundación se hace desde un lugar de mucha conciencia. Y años. Sí, de mucha experiencia, con la misma pasión que años, nos dejó, experiencia es un reflejo. y con un concepto claro. Sí, con mucha Hay claridad. muchas, hoy yo veo, Melissa, vos me podés corregir, hay un montón de profesiones que dicen ser ramas de la psicología que no son. Hay un montón de profesiones, yo siempre digo, no hay que mezclarlos tanto, porque una psicología, una carrera lleva años de formación y hay gente que no puede en un curso de 3 meses trabajar con personas en cuanto Con sus vidas, ¿me con su entendés? salud. Yo creo que me parece muy bueno que haya salida laboral, pero cuidemos un poquito, Sí. hay que cuidar un poquito. Hay un montón de carreras que yo por ahí me sorprenden, ¿viste? Gente que vos decís, ¿en qué Hay momento? hasta modas. Claro, ¿en qué momento pueden meterse a trabajar con una personita, con una cabecita? Ni hablar, ¿sí? José, yo te quiero hacer una pregunta que te la hice recién y que cuando hablabas de esto de la formación como quiropráctico, que al estar esta situación y al haber personas que trabajan como quiropráctico sin haberse formado en la carrera, y que la verdad que cuando uno es usuario, paciente, no tiene a veces los recursos y las herramientas y el conocimiento como para saber. Entonces, ¿qué tendríamos que saber los usuarios Sí. cuando vamos a un profesional para entender si ese profesional es quiropráctico o trabaja como? Mira, en primer lugar yo creo que darte cuenta si la persona es quiropráctica o no, tenés que escucharle su charla. Darte cuenta si un profesional es quiropráctico, hacerle 2 preguntas. Primero, ¿dónde se formó? Si se formó. Nosotros tenemos, yo siempre digo, a nosotros la gente llega a la práctica, a la consulta y te pregunta de todo. Te pregunta qué es lo que es la carrera. Y yo digo, por ahí van a otros lugares donde no preguntan nada. Claro. Van a lugares donde no preguntan nada. Entonces yo digo, no, hay que preguntar. No hay Claro, que tenerle miedo a la ese es el pregunta. punto. Hay gente que cree que la mente educada es superior a la persona que va como paciente. Negativo. Vos sos exactamente la misma, estás en el mismo nivel del profesional. La persona no es ni más ni menos. ¿Por qué tenés que tener miedo de preguntarle algo a un profesional? ¿Qué miedo tenés? Sobre todo Hay gente que cuando- vos le preguntas algo y te sacas corriendo. Bueno, eso es un problema del profesional. Sí, Eso habla del profesional. totalmente. O sea, yo creo que uno tiene que preguntar. Y en la quiropraxia también. En la quiropraxia hoy la gente tiene que preguntar. Y vos te das cuenta si no te habla de inteligencia innata, si no te habla de subluxación, si no te habla... Y es como para... Por ahí yo he tenido gente que veo en mi consultorio que dicen ser quiroprácticos y te dicen yo ejerzo mi técnica propia. No existe. Esa gente no es profesional. Pero tienen un título que los habilita como tal. Por eso, ¿qué diferencia hay entre cuál es la universidad, digamos, que está avalada y cuál es, o sea, las avaladas nomás? En realidad Lo que se hace. tenés la Asociación Quiropráctica Argentina, que es la ACUA, que está en Córdoba, y la IUCA en Buenos Aires. Son las dos. Después hay una que se llama Full Spine, que son, para tenerla en cuenta, que lleva, la ejerce o la da un profesional. Pero como escuela son las dos más conocidas y las dos más fuertes. Bien. Tenemos comentarios, preguntas. Tenemos un comentario de Mariela Fernández. Dice, gracias José por tu trabajo. Voy todos los meses para corregir la subluxación. La subluxación. Subluxación. Me libera la mente, gracias. Gracias. Gracias a vos por ir. Sí, yo también quiero agradecerte que te hayas abierto. ¿Cómo te estás sintiendo? Bien, ya estoy para seguir. Qué bueno. Justo Viste cuando que se se pasa termina. rápido cuando estamos terminando. Yo creo que un poco la intención de Raúl muy buena, como le ha dado dirección a este ciclo de charlas, porque han venido kinesiólogos, están viniendo profesionales también de la salud, de la psicología, y creo que esto queda en YouTube, queda dando vueltas y nos aclara mucho. Mira, antes que se termine, es interesante hacer un aporte. El video, YouTube es como todas las cosas. Uno por ahí se mete, busca videos
y pueden salir videos de quiroprácticos excelentes o puede salir cualquier Es cosa. random, ¿sí? Puede salir cualquier cosa. Mucha gente ve, por ejemplo, un quiropráctico que agarra una toalla, un martillo. A mí por ahí me hacen amigos, me pasan, Gustavo, por ahí me pasa, agarra qué sé yo, un tipo que agarra un martillo, Y un pico, ¿lo vi? un pico y le pega. Bueno, Gustavo siempre ¿No tenés pasarme esas martillo? cosas. No, se me rompió. A lo que yo voy es que, es como yo siempre digo, la quiropraxia es específica. La quiropraxia es específica. No se hace ni con toalla, ni con pico, ni con martillo, ni con nada. O sea, eso no es quiropraxia. Y eso beneficia a la gente que se encarga de destruir la quiropraxia. Correcto. Por eso tenemos que hacer esto. Tal Por cual. eso tenemos que salir hablando y que este video esté en YouTube, porque yo me tomé el trabajo en la siesta de ver todos los videos, desde el más negativo al más positivo, desde los más vistos. Y sí vi el martillo. Digo, mirá. Digo, no vendrá un automático, pensaba, porque estaba el flaco Sí, sí. dándole a uno. Sí, eso es. Hay de todo. Sí. Hay gente que ataca, hay gente que. Bueno, y uno está en uno por dar Guarda, un y criterio. pasa en todas las profesiones. Pasa en todo, sí. Acá, hace muchos años atrás, no sé si ustedes se recuerdan, había una mente educada de la enfermedad en Brasil que operaba todo, viajaban micros enteros de acá. Preguntame qué pasó con eso. O sea, no es solamente en la quiropraxia que pasa, porque mucha gente critica la quiropraxia como si fuera, viste, son los enemigos, todas las cosas malas pasan en la quiropraxia. No, en la medicina pasa, Son muchas en la neurología profesiones. pasa, en todas las profesiones pasan cosas. Sobre que todo son- cuando hay gente que no cuida la profesión o la usa. Porque obvio. es una herramienta. Obvio. Sí, tenemos más preguntas. Preguntan, ¿dónde tenés tu consultorio? Tenemos un tema Lo porque tengo- estás trabajando cada vez menos horas. Porque querés, ese es el tema. Ahora Mi sí consultorio veo- está en la calle Zapeyú 224 del barrio Bombal de Ciudad. ¿Y ahora cómo hacemos? ¿Va a ir un montón de gente? Bueno, muchas gracias. Para eso estará tu hija después. Después está mi hija. ¿No? Me da ayuda. Viene Bueno, la se nos está continuación. acabando el tiempo, la verdad es que un placer. Muy lindo, Un sí. placer formar Para parte mí de también. esto. Nos hubiera encantado que esté Raúl acá, pero bueno, está presente del otro lado. Les Gracias, mandamos- gracias Raúl por invitarme, gracias Gustavo, Lili, todas las chicas. Bueno, gracias a vos por meterte en la zona incómoda. No, bueno, me puse, es como, esto es como un entrenamiento, ¿viste? O sea, nos hace falta jugar Sí, partidos sí, todos los días. claro que sí. Bueno, muchas gracias también a todas las personas que nos están acompañando, que se enganchan con el ciclo, que cada vez está muy rico. Y gracias Raúl por la confianza de permitirme estar acá. Para mí es un gusto. Y bueno, y todas las personas que están participando, ¿hay alguna información que tengo que dar de seminarios? ¿Como cuál, por ejemplo? Sí, el próximo Mentes Conscientes, Al próximo Mentes Consciente, el miércoles, ¿quién viene? ¿Quién tenemos? Gerardo Galamusa. No me digas. ¿Y Sí. qué hace Gerardo? Yo sé quién es, pero... Esquina. Esquine también, buenísimo, seguimos con la línea de... ¿Y con los seminarios cómo estamos? ¿Qué viene? Bien, claves inicial en abril 8, 9 y 10. A full a promocionar las claves inicial, chicos, a mover energía para Vamos por beneficiar a el las inicial. personas. Recomendemos, regalemos seminario, hagamos cosas Muy Y interesante. que tienen que llegar a esto. otro dato, este sábado tenemos la caminata a Estación Guido. Bien. Tienen que meterse a la página e inscribirse porque este año funciona así muy ordenadamente. Con inscripción. Con Sí. inscripción. Muy bien. Con inscripción. Bueno, todos bienvenidos a participar de la caminata. Después si hacen una mala fuerza, ya saben también. ¿No? Pero esto funciona así. Ahí lo esperamos. Bueno, muchas Para gracias. tener mayor rendimiento. Claro. Ahí está. Y Raúl dice saludos a todos los guerreros. Bueno, saludos a todos. Gracias. Gracias. Bendiciones.